Según un informe hecho por Deloitte, 4 de cada 10 empresarios locales cree que Perú es el mejor destino en América Latina para invertir el próximo año. Un país que ha mostrado un fuerte crecimiento en los últimos años, pero al igual que el resto de la región, enfrenta una desaceleración en la actividad. Para conversar sobre las perspectivas de ese país, nos acompaña Cristian Lauf, presidente de la Bolsa de Valores de Lima. Cristian, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Buenas tardes, gracias por la invitación. Cristian, hablemos un poco de las cifras de Perú. En los últimos 13 años, el crecimiento ha sido de un 5,6%. La demanda interna ha crecido a un 6% en el mismo periodo. ¿Son estas cifras las que ustedes dirían que son los mayores atractivos para que un inversionista de cualquier parte del mundo diga Perú es el norte donde nosotros tenemos que invertir nuestros capitales? A ver, yo creo que hay dos perspectivas. Una es la perspectiva económica y de las cifras que mencionas. Yo creo que la primera década de este siglo ha sido una década espectacular para el Perú y que creo que sigue siendo. El crecimiento, la reducción de la pobreza, además con todas las variables económicas muy equilibradas, han hecho que el Perú cambie radicalmente en los últimos 12 años. Pero además, y creo que lo que también debe preocupar, creemos que la parte macroeconómica es muy sólida. Algo que se ha venido trabajando en el Perú en los últimos años y algo hemos mejorado es en la estabilidad política también, en la estabilidad y en la seriedad de las instituciones, en las reglas de juego. O sea, el modelo económico no se está cuestionando en el Perú. Entonces, esta mezcla de cifras macroeconómicas y posibilidades con un entorno, digamos, atractivo para los negocios en términos de las reglas de juego, hacen que el Perú sea una posibilidad muy sólida y muy atractiva para inversión. Cristian, usted es uno de los máximos representantes de un seminario que se hizo este lunes, Roadshow Chile-Perú, que busca atraer capitales para su país. En ese sentido, ¿cuáles son, a su juicio, los sectores que en este momento usted diría a inversionistas vengan acá porque acá están las mejores posibilidades? Sí. Nosotros venimos como una iniciativa que se llama InPerú, que es invertir en Perú, y esta es una iniciativa que hacemos el sector público con el sector privado. Yo creo que esa es la gran diferencia y el gran valor que estamos trayendo en este viaje. Y, como dice, es traer inversiones al Perú. No tenemos un sesgo hacia ningún sector y justamente lo que tratamos de hacer es atraer inversión privada, que ha sido lo que ha permitido que el Perú crezca en los últimos años. Ahora, ¿qué sectores creemos que van a tener gran crecimiento en el Perú? El primero es infraestructura. O sea, el Perú es un país que tiene un déficit de infraestructura de más o menos 80.000 millones de dólares. Y eso tiene que ser atacado rápidamente, porque la infraestructura per se lo que va a generar son cuellos de botella para mantener el crecimiento o no del país. Ese es el sector más grande que hay. Luego, y estos puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, hay en todos los sectores de infraestructura básica. Luego está el sector minero tradicional, que hay los grandes proyectos de expansión que se están dando, el sector pesquero, turismo, o sea, hay muchos sectores en los cuales hoy día se puede invertir, pero creo que la base de todo este tema va a estar en una inversión muy grande en infraestructura que se va a hacer. Se está licitando, para darle un ejemplo, en el primer trimestre del próximo año, la línea 2 del Metro de Lima, que es un anhelo pues enorme para una ciudad del tamaño de Lima, digamos de 9 millones de personas. Esos son 6.000 millones de dólares. Precisamente, Cristian, 6.000 millones de dólares se estima que ha sido la inversión de empresas chilenas desde 2009 a la fecha allá en Perú. Usted también es CEO de Credit Corp, el banco de inversión del Grupo Romero, uno de los holdings económicos más importantes de Perú. Y aunque ustedes obviamente vienen a buscar capitales chilenos a Perú, ustedes están compitiendo, también son competidores con nuestro país. En ese sentido, ¿qué lugar es mejor? Porque, por ejemplo, en el mismo cifra que entregué, que hizo Deloitte, esto de que 3 de cada 10 empresarios locales creen que Perú va a ser un mejor lugar para invertir el próximo año, lo ubican por sobre Chile. A ver, es una buena pregunta. Y Chile, claramente, la gran ventaja que tiene Chile es su institucionalidad. Eso lo dicen los empresarios locales, el gobierno lo dicen en todos los foros. Eso es una maravilla y eso es algo que hay que cuidar, porque eso es algo que diferencia a Chile. ¿Cuántos países en el mundo tienen hoy día la clasificación de riesgo que tiene Chile? Hoy día se pueden contar con las manos. ¿Qué tiene Perú? Perú es un país que tiene ventajas en sectores como la energía. El costo de la energía en el Perú, mucho mejor. El tema de la clase media.
Si nosotros vemos el PBI per cápita de Perú y Chile, más o menos hay una diferencia de 10 años. Entonces, cualquier empresario chileno puede voltear y decir, regreso al año 2003 o 2004 y veo lo que estaba pasando en Chile y proyecto lo que va a pasar en el Perú. Ese es el potencial que tiene el Perú. ¿Hay un gap todavía que hay que llenar en distintos sectores? Sin duda. Sin duda, tú empiezas a ver, claro, si ves en Lima, los ratios de consumo que puedes encontrar en Lima son comparables a los de Chile. Pero si tú empiezas a salir de Lima y empiezas a ir a cualquiera de las ciudades, cualquier ratio de consumo, desde electricidad, alimentos y todo, muestran el enorme potencial que hay. Y eso es lo que han visto muchos de los inversionistas chilenos que han estado yendo al Perú. Entonces me dicen, ¿hemos avanzado? Sí. ¿Hemos cerrado brechas? Sí. Pero nos queda un camino enorme por recorrer. Y por eso lo que creo es que el Perú es el Chile que veías en los 90. Eso es lo que hemos pasado. Lo que pasa es que nosotros estamos 10 años tras Chile. Usted, como lo mencionaba, es presidente de la Bolsa de Valores de Lima. Sí. También hay un gap importante que llenar en oportunidades financieras allá en Perú. Sabemos que por volumen las transacciones son bastante inferiores a, por ejemplo, la que transa la Bolsa de Santiago. Sí, es más o menos un décimo, digamos, de lo que se transa en la Bolsa de Comercio de Santiago. Pero lo interesante es que empresas peruanas que cotizan en la Bolsa de Nueva York hacen que el gap sea de cero. O sea, la liquidez, si tú me dijeras que hay, debería estar. Lo que pasa es que está en un mercado que no es el local. Y eso es por la falta de liquidez, también porque tenemos un impuesto del 5% a las ganancias de capital, porque los costos de transacción también eran altos, pero hemos ido atacando todos estos temas ordenadamente. Hace un mes, por ejemplo, las tarifas de transacción en la bolsa se bajaron en 53%. Usted habla de impuestos. Sí. Acá nosotros definimos a una presidenta este domingo. Uh-huh. Y una de ellas, Michelle Bachelet, plantea un alza del impuesto de 20 a 25%. Acá el gobierno ha dicho que no, y los empresarios dicen que los impuestos nunca son neutros. Sí. El comando de Michelle Bachelet dice que no se va a afectar tanto la inversión por esta alza impositiva. ¿Cuál es su perspectiva, viéndolo desde afuera? ¿Un alza de 20-25% de impuestos afecta la inversión? O sea, sin duda afecta. Pero yo creo que lo que hay que preguntarles más es, si vas a aumentar esos impuestos de 20 a 25, ¿cuáles son las políticas macroeconómicas que vas a hacer para fomentar la inversión? Si, por ejemplo, son políticas justificadas, ¿no afecta la inversión? Yo lo que creo es que más que decir políticas justificadas, hay que hacer algo que compense esa alza en los impuestos. Sin duda, al aumentar los impuestos, la inversión se va a volver menos competitiva, menos rentable. O sea, vas a estar con menos ganas de invertir en un sector en específico de todas maneras. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para rebajar el costo de la energía? Esa es una política clara que hay que tener en Chile, porque eso es una desventaja enorme que tiene Chile hoy día. Hablemos de otro ámbito político. Se espera que en el primer trimestre del próximo año, en marzo más o menos, se defina el fallo de La Haya por el diferendo marítimo entre Chile y Perú. ¿Están preocupados los empresarios peruanos por respecto a las relaciones que puede haber con las empresas chilenas, especialmente en el ámbito pesquero? Yo no creo. O sea, yo creo que todo el mundo, y yo lo que siento en el sector privado es que el sector privado quiere que esto pase. Y que esto se aclare, porque es el último bache que tenemos nosotros en todas las relaciones. Que se termine la incertidumbre. Que se termine la incertidumbre. Si tú me dices, ¿va a afectar en algo las inversiones chilenas o peruanas en los otros países? Yo creo que no, yo creo que se van a potenciar, porque ¿sabes qué? Vamos a terminar de sacar ese tema que dices, esa desconfianza o ese celo o lo que se tenía, ya. Cosa del pasado. Y eso lo estás viendo en los empresarios. Y creo que también los gobiernos han mostrado, tanto el de Perú como de Chile, que van a acatar este fallo y que lo único que nos va a ayudar es a fortalecer la agenda común que tenemos nosotros. Entonces, si tú me dices que se dé el fallo, que se acate y avancemos, como hemos venido trabajando en los últimos años. Cristian, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. Se estima, según el informe de octubre del FMI, que Perú va a crecer a un 5,4% este año, pero que se aceleraría a un 5,7% en 2014.
¿Usted también concuerda con esa cifra? Sí, sí, concuerdo. Hay varios proyectos que están entrando en cartera en el sector minero, la inversión pública está aumentando, se están sacando varios proyectos de inversión en infraestructura a través de Proinversión. Entonces, la dinámica de la inversión debería de retomar dinamismo, que es algo que ha bajado un poquito este año por caídas en lo que era la confianza empresarial, pero que ya se empezó a ver que está regresando a terreno positivo. Entonces, el próximo año sí deberíamos de ver una mejora en las cifras de la economía peruana. Bueno, a eso sumado que el FMI proyecta una inflación de 2,5% y también un desempleo que se mantendría, al igual que este año, en un 6%. Sin duda que son números muy buenos de la economía peruana. Cristian, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y con este análisis sobre la economía peruana y sus oportunidades, terminamos esta primera Agenda Económica de la semana. Como siempre, los invito a que continúen en CNN Chile.